Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo de nuevo su profesor Iván Ábalos para continuar con nuestro tema, ¿sí? En el curso de razonamiento verbal. Bien, siempre y, y siempre voy a rescatar esto y saludarles, que estén bien, que se estén cuidando, ¿sí? Cada vez tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva realidad, ¿correcto? Sabemos que la situación es compleja, pero eh, yo valoro y creen ustedes en su capacidad, en su inteligencia, que eso le va a permitir, ¿correcto? Ir razonando, pensando qué cosas debo evitar y qué cosas debo apoyar en casa, ¿correcto? Muy bien, estimados estudiantes, hoy nuestro tema, sí, 9, es los sinónimos contextuales, ¿correcto? El sinónimo contextual. Vamos a ver qué es lo que hemos preparado para esta clase, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Tenemos la siguiente imagen, ¿sí? A ver, por favor, leamos y analizamos lo siguiente. A ver, lea, por favor, la primera oración. Tenemos dos oraciones. Ahora lea la segunda. Ya, muy bien. A ver, les acompaño con la lectura número 1, ¿sí? Con el texto o con la oración número 1. Les recuerdo que esto también es un texto, ¿ya? Luego voy a explicar. Pero vamos a tomarlo como una oración, que también es. A ver, oración 1. En la cuna hay un tierno bebé, ¿ya? Oración 2. Ella me dio un tierno beso antes que muera la tarde. ¿Ya? Ahora nos preguntamos por qué la palabra tierno está subrayado, ¿correcto? Y nos hacemos la siguiente pregunta. A ver, atentos ahí. La palabra tierno de la oración 1, ¿sí? La palabra tierno de la oración 1 tiene el mismo significado que la oración 2. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, pensando, ya les dije, ¿sí? A ver, acá tengo la palabra tierno y acá en relación a la otra palabra. Acá tengo de la oración 1 y acá está de la oración 2. A ver, ¿significará lo mismo o no significará lo mismo? A ver, cuando digo en la cuna hay un tierno bebé, ¿a qué se refiere ahí la palabra tierno? Y en la oración 2, ella me dio un tierno beso antes de que muera la tarde. A ver, la palabra tierno ahí, ¿qué significa? A ver. Muy bien, sé que están pensando, sé que están ahí, profesor, en la oración 1, la palabra tierno tiene que ver con ese tierno bebé, mamá, ese bebé es tierno. Ya, entonces, ¿qué es tierno? Ahí. Y acá, en la oración 2, ella me dio un tierno beso antes de que muera la tarde. Ya, a ver. Muy bien, a ver, vamos todos con la respuesta, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, quiero que tengan el deseo siempre de aprender. Recuerden que siempre vamos a aprender un poquito. Y cada vez que vamos a aprender un poquito, eso nos va a repotencializar como mejores personas, ¿correcto? Ahora, presten atención a esto, lo que voy a hacer. Oración 1. Dice, en la cuna hay un tierno bebé. La palabra tierno acá, ¿qué significa? Entonces significa que ese bebé, ¿sí? Es recién nacido, tierno, que tiene poco tiempo de haber salido del vientre de la mamá, ¿correcto? Entonces, por eso se refiere, en la cuna hay un tierno bebé. ¿Sí? Tierno relación a la edad, el tiempo de nacido.
es pequeño. En cambio, en la oración 2, a ver, ella me dio un tierno beso antes de que muera la tarde. Acá la palabra tierno no tiene nada que ver con la edad, con el tiempo de nacido. Ella me dio un tierno beso. No tendría sentido, ¿correcto? Entonces, profesor, ¿qué sentido tiene o qué significa acá la palabra tierno? Acá la palabra tierno significa, ella me dio un tierno beso, un beso tierno acá significa suave, lleno de afecto, lleno de ternura, romántico, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense, ¿por qué creen que la palabra tierno acá significa algo diferente y acá significa algo totalmente distinto? Si es la misma palabra, profesor. Sí. Muy bien. ¿Cuál era nuestro tema? ¿Cuál era nuestro tema? A ver, recuerden. ¿Ya lo recordaron? Sí. Los sinónimos contextuales. Correcto. ¿Qué significa? La palabra tierno, y acá también la palabra tierno en la oración 2, ¿sí? ¿Por qué cambian de significado, profesor? Muy bien. Porque todo lo que tienen acá alrededor, miren lo que está alrededor de la palabra tierno, ¿qué es? En la cuna hay un, y acá está la palabra bebé. Acá, profesor, ¿cómo se llaman esto? Estos son los contextos. Esto en la cuna hay un, son los contextos. Bebé son un contexto. ¿Qué significa? Que esos contextos, o en otras palabras, chicos, la palabra tierno no está sola. La palabra tierno está en relación a otras palabras, ¿se dan cuenta? En la oración 2, la palabra tierno no está sola, como lo podemos encontrar en el diccionario, sino que está alrededor de otras palabras. Y cuando está alrededor de otras palabras, ¿sí? Entonces, esas palabras van a influir en la palabra tierno para que tome un significado diferente, completamente diferente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy es un tema interesante. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a descubrir el significado de una palabra, ya no yendo al diccionario, sino recurriendo a los contextos, es decir, a las palabras que están rodeando a la palabra tierno, al término tierno, ¿correcto? Entonces, fíjate, y termino con esta imagen. Hay que sacarle siempre provecho a todo. En la cuna hay un tierno bebé. Acá la palabra tierno, profesor, significa que recién ha nacido, correcto. ¿Por qué? Porque está hablando de bebé y está hablando que está en la cuna. Esas ideas influyen para que la palabra tierno toque un significado que lo podemos analizar. En la oración 2, ella me dio un tierno beso antes de que muera la tarde. Acá la palabra tierno tiene otro significado. ¿Por qué? Porque el contexto o las palabras que están alrededor del término tierno influyen, determinan para que tome otro significado. Entonces, los sinónimos contextuales, ¿sí? Es muy rico, muy interesante y vamos a conocer un poco más. ¿Correcto? Muy bien. A ver, estimados estudiantes, quiero que presten bastante atención porque esta clase requiere de mucha atención, como todas las clases, sino que esta requiere de análisis y relación. ¿Correcto? Muy bien. A ver, avancemos. Leer y reflexionar. A ver, por favor, lean todos. Lean. Les acompaño con la lectura. A ver, dice, una palabra nunca aparece sola o descontextualizada, sino alrededor de otras palabras que forzosamente forman un contexto o un hueco gramatical y semántico. Para la primera. Muy bien. A ver, les explico
este rodeo de palabras, ¿correcto? Fíjense. Hoy nos toca hablar de los sinónimos contextuales. Atentos, sinónimo contextual. No dice sinónimo lexical, lo que ya habíamos visto, sino sinónimo contextual. ¿Qué se refiere? Que la palabra, el sinónimo de tal palabra no va a estar sola, sino siempre lo vamos a encontrar en una oración. Siempre lo vamos a encontrar en un texto, en una frase. ¿Correcto? Muy bien. Algo más que rescatar en esta imagen, chicos. Nosotros cuando hablamos, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con mamá, con papá, siempre estamos expresando oraciones, expresiones. No evocamos palabra por palabra. Yo quiero que tengan esa idea, ¿sí? Nosotros cuando expresamos una palabra, no está sola, está acompañada de muchas palabras. Eso se refiere al contexto. Todo lo que rodea a una palabra. Usted cuando habla, le dice a mamá, le dice a papá, una frase, un saludo, un deseo, y usted lo dice en su cuarto, en la sala, en el comedor, en la calle, en el parque. Eso todo es el contexto. Y cuando hablamos, emitimos una expresión, una palabra, nunca está sola, siempre está alrededor de otras palabras. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo es que las palabras cambian con el contexto? Y eso se refiere a los sinónimos contextuales. Pero veamos algo más para que usted se dé cuenta y que tenga ese poder en la mente de poder pensar diferente. ¿Correcto? A ver, veámoslo. Quiero que lean, por favor, qué se entiende por sinonimia contextual. A ver, lea. ¿Qué es un sinónimo contextual? Lea, por favor. Les acompaño con la lectura. Dice, se llaman sinónimos contextuales a aquellas palabras que adquieren su significado similar en el contexto o en la expresión lingüística. Muy bien. A ver, chicos. Se llaman sinónimos contextuales a aquellas palabras que adquieren su significado en el contexto. Profesor, ¿qué es el contexto? A ver, atentos a esa flecha. Dije que esta clase requiere de un análisis, de una profundidad bárbara. Y quiero que por favor estén muy atentos. ¿Qué es el contexto? Dice, son las palabras que están alrededor del término a analizar. Ojo, dije anteriormente que una palabra, cuando hablamos, cuando escribimos, nunca está sola, sino está alrededor de muchas palabras. Entonces, los sinónimos contextuales son aquellas palabras, así, entiéndelo bien, hijo. Los sinónimos contextuales son aquellas palabras que van a adquirir su sinónimo, pero van a depender ¿de qué? Del contexto. Es decir, van a depender de las demás palabras que están alrededor de ella. Veamos un ejemplo. A ver. Ejemplo 1. Dice, aquel hombre mató a muchos porque tenía el alma oscura. ¿Correcto? Ahora me dicen, acá, atentos jóvenes, ¿cuál es la palabra analizar? Encontrar el sinónimo contextual. Oscura. Está. Aquel hombre mató a muchos porque tenía el alma oscura. La palabra oscura ahí, ¿qué significa? ¿Cuál sería su significado de la palabra oscura? A ver, analicemos la solución. Dice, en este caso la palabra oscura no significa que no tiene luz o está apagado o es de color negro. Según el contexto significa maldad y perversidad. Ah, ya, profesor. ¿Cómo así? Muy bien, atentos.
A ver, atentos a lo que voy a hacer, por favor. Este tema requiere concentración y análisis. Miren, leo de nuevo la oración. Recuerden que un sinónimo contextual es aquella palabra que toma un significado de acuerdo al contexto, a las palabras que están alrededor de la palabra indicada. ¿Cuál es la palabra indicada acá? Oscura. ¿Cuáles son las palabras que están alrededor de ella? Acá está, ¿ven? Estoy subrayándolo. Aquel hombre mató a muchos porque tenía el alma. Todo lo que es subrayado, chicos, ese es el contexto. Todo aquel hombre mató a muchos porque tenía el alma oscura. Todo eso es contexto. Todas esas palabras van a influir en la palabra oscura. ¿Para qué, profesor? Porque la palabra oscura toma un significado diferente ahí, en esa oración, en ese contexto, porque dice, tiene el alma oscura. Y no, nosotros no tenemos el alma oscura ni el alma blanca, sino acá, atentos, la palabra oscura toma un significado, ¿sí?, diferente, porque está el contexto y analizo el contexto. Ahora, aquel hombre mató, miren, es un hombre asesino, es un hombre malo, no es un hombre bueno. Sigo analizando el contexto, ¿sí? Aquel hombre mató a muchos, entonces no mató ni a uno ni a dos, sino a muchas personas. Por lo tanto, es una persona depravada, cruel. Entonces me pregunto, ¿cómo es su alma? Oscura. Entonces acá la palabra oscura no va a significar negro, no va a significar que no tiene luz, sino el alma oscura que es perverso, malo, ¿correcto? Muy bien. Ahora yo te pongo un ejemplo con la misma palabra oscura. Fíjate. Tú entras a tu cuarto y tu mamá te dice, atentos, para que te des cuenta. Tu mamá te dice, hija, ¿hay luz o no hay luz en tu cuarto? Tú le dices, no mamá, está oscuro. La palabra oscuro, ahí en el ejemplo, en tu expresión, cuando tú le dices a tu mamá oscuro, o también le puedes decir que está oscura tu habitación, ¿cierto? Porque es la habitación. Entonces, la palabra oscura, cuando tú le dices a tu mamá, sí, está bien, todo eso está bien oscuro, oscura, entonces ahí le estás diciendo de la habitación. Entonces, significa que ahí no hay luz. Ahora, la palabra oscuro, ahí toma así un significado de que no hay luz. Pero acá, en el ejemplo que he planteado, de que aquel hombre mató a muchos, no significa de que su alma no tiene luz, sino por el contexto. ¿Cuál es el contexto? Repito, aquel hombre mató a muchos porque tenía el alma oscura, entonces aquel hombre es malo y perverso. Entonces el alma, ¿cómo lo tiene la persona mala y perversa? ¿No? Llena de maldad. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos con el ejemplo 2, para darnos cuenta con otro ejemplo. A ver, dice, el abuelo fue todo un roble, acá está la palabra roble, ante la enfermedad del coronavirus. Salió bien. Ya. Acá la palabra subrayada, analizar, es roble. Sinónimo contextual de roble, atentos. A ver, el abuelo fue todo un roble ante la enfermedad del coronavirus. Salió bien. Ahora, analizo. ¿Qué significa roble? Dice, respuesta. En este caso, la palabra roble es valiente y fuerte. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay que leer los contextos. Es decir, las palabras que están alrededor, cómo van a influir en nuestra palabra roble. Mira, lo estoy ahí señalando. Analicemos. Dice, el abuelo fue todo. ¿Qué es el abuelo fue todo? Contexto. Ante la enfermedad del coronavirus. ¿Qué es eso? Contexto. Salió bien. Contexto. Muy bien.
Todo esto está influyendo en la palabra roble. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si el abuelo fue todo un roble porque enfrentó a una enfermedad, entonces, ¿cómo es el abuelo? Un roble. Entonces, ¿qué es roble? Fuerte, valiente. ¿Correcto? Bizarro, gallardo. Entonces, acá la palabra roble toma el significado de fuerte. Pero, profesor, ¿roble es un árbol? Claro que sí. Si tú le dices, a ver, quiero una puerta de roble, entonces no va a decir que quiero una puerta valiente, sino ahí sí adquiere otro significado. ¿Por qué? Porque está el contexto puerta, está la otra palabra que influye en la palabra y por lo tanto, no nos olvidemos esto, que el tema de sinonimia contextual dice, la palabra va a adquirir su sinónimo en relación a las demás palabras que están alrededor de ella, ¿correcto? Muy bien. A ver, chicos, yo sé que este tema es complejo, yo sé que este tema nos lleva a analizar más. Recuerden algo importante, que una palabra en sinonimia contextual no se analiza sola, se analiza en relación a las demás palabras, ¿correcto? Muy bien. Entonces acá la palabra oscura toma un significado de acuerdo al contexto de cómo se presenta. ¿Y cuál es el contexto? A ver, repitan conmigo. ¿Cuál es el contexto de la palabra oscura? Las palabras que están alrededor, como aquel hombre mató a muchos porque tenía el alma. Muy bien. Roble. ¿Cuál es el contexto de la palabra roble? Las frases, las palabras, profesor, que están alrededor. Muy bien. Entonces el abuelo, enfermedad, salió bien. Todos esos contextos influyen en roble para que este adquiera un significado de valiente y fuerte. ¿Correcto? Muy bien. A ver, avancemos. ¿Qué más tenemos? Muy bien. A ver, sigamos fortaleciendo nuestras ideas en este tema. Dice, ojo, esta imagen dice, también es importante tener en cuenta que una misma palabra puede significar cosas distintas según el contexto en que está escrita, expresada. Por lo tanto, nunca se debe perder de vista la totalidad del texto a la hora de comprender los significados. ¿Correcto? Fíjense, estimados estudiantes. Hoy nuestro tema es la sinonimia contextual, es decir, las palabras que adquieren su significado en el contexto, es decir, con otras palabras. A ver, veámoslo. Ejemplo, digo, alcánzame una cosa, alcánzame esa cosa que está en el taller. Acá está la palabra cosa, ¿correcto? Quiero que te des cuenta. ¿Qué significa acá la palabra cosa? ¿Por qué significa objeto, profesor? Porque acá está el contexto, taller. Ahí está, taller. ¿Y en el taller qué encontramos? Objetos, herramientas, instrumentos, correcto. Por eso que acá la palabra cosa es objeto. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Taller, alcánzame. ¿Me dejo entender? Muy bien. Hay una cosa que quiero decirte, pero no puedo. Acá la palabra cosa adquiere otro significado, mira. ¿Por qué? Por el contexto. Quiero decirte, comunicarte, expresarte. Entonces, ¿qué? Hay una cosa, hay un tema que te quiere decir. Hay una noticia. Entonces, este contexto es diferente al contexto de taller, mira. Entonces, los contextos van a determinar, ya sabes qué es un contexto. Son las palabras que están alrededor de la palabra que queremos analizar. Grábate eso. Ejemplo 3. Qué fea cosa que nos acaba de pasar. Cosa está en su contexto, que nos acaba de pasar y qué fea. Entonces, ¿qué significa cosa? Situación, profesor. Muy bien. ¿Y por qué significa situación? ¿Por qué significa tema? ¿Por qué significa objeto? Porque los contextos determinan
que la palabra adquiera un significado diferente. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, yo creo que esta vez ha quedado mejor. ¿Sí? ¿Correcto? Los sinónimos contextuales. A ver, avancemos. Recuerden que los sinónimos contextuales son aquellas palabras, términos que vamos a encontrar su significado, su sinónimo, pues, ¿no? En el contexto, en la expresión, nunca sola, alrededor de otras palabras. ¿Correcto? Muy bien. A ver, veamos. Muy bien, entonces, dice a tener en cuenta para resolver los ejercicios. Atentos. A ver, quiero que se fijen en algo importante. Que ahora voy a plantear ejercicios como se nos va a preguntar en nuestra hoja de trabajo. Atento. A ver, ¿por qué? Porque lo que acabo de ver, lo que acabamos de analizar, lo que acabamos de compartir es una base fundamental que es un sinónimo contextual. ¿Cómo adquiere el sinónimo contextual dichas palabras? ¿Correcto? Y cómo estas, ¿sí?, significan una cosa. Estoy utilizando la palabra cosa, mira, en este contexto, ¿te das cuenta? ¿Qué significan en esta situación y qué significan cuando yo lo utilizo en otra situación? ¿Correcto? Muy bien, a ver. A tener en cuenta para resolver los ejercicios. 1 es, las palabras en los contextos asumen el significado según la idea o pensamiento expresado. Punto 1. 2. La búsqueda del significado contextual depende de cómo se ha ubicado la palabra, de la forma como se ha utilizado y de la connotación que se le quiere dar. 3. Según lo establecido, apreciamos los siguientes ejemplos. Muy bien, quiero que rescatemos algo. En el punto 1, dice, las palabras en los contextos asumen un significado según la idea o pensamiento según el pensamiento expresado. A ver, si yo quiero darle un significado a una palabra de lo que yo quiero que signifique, eso depende de mí, depende de la expresión, ¿correcto? Muy bien, a ver, veamos el ejemplo 1 con las alternativas en la cual les va a servir de mucho para que usted resuelva la hoja de trabajo, ¿correcto? Muy bien, a ver, estimados estudiantes, quiero que estén bien atentos. 1, ejercicio 1. Dice, no deben arrugarse frente a los problemas. ¿Cuál es la palabra que vamos a analizar acá? Arrugarse, ¿correcto? Ahí está, ve. Arrugarse. Muy bien. Dice, no, ¿cuál es el contexto de la palabra arrugarse? No deben y frente a los problemas. Ese es el contexto que está influyendo para que la palabra arrugarse tome su significado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, claro, la explicación y la respuesta ya está también. ¿Sí? A ver, dice, no deben arrugarse frente a los problemas. 1, no deben acobardarse. ¿Sí? No deben arriesgarse. No deben arrobarse. No deben arrojarse. No deben arroparse. Entonces, analizo el contexto. No deben arrugarse frente a los problemas. Arrugarse. Ahí la palabra arrugarse significa que tiene arrugas, que tiene asperezas. No, te das cuenta. Tú le dices a tu mamá te dice, hija, hijo, no tienes por qué arrugarte ante el examen. ¿Tu mamá qué te está diciendo ahí con la palabra arrugarse? Tu mamá te lleva a jugar el fútbol, a natación, estás en competencia, ¿correcto? O de repente estás en un juego participando X y tu mamá te dice, no hija, usted nunca se me arruga, siempre adelante. La palabra arrugarse, ¿qué significa ahí? Que está diciendo que seas valiente, ¿correcto? Entonces, no deben arrugarse, es decir, nunca debes acobardarte, ¿correcto?
explicación de la respuesta. Dice, la palabra arrugarse, ahí lo estoy subrayando, en ese contexto no significa que está ajado o tiene arrugas, sino significa cobarde, intimidarse. La respuesta es la letra A, correcto. Pues no deben arrugarse, es decir, no deben acobardarse, intimidarse, sino debes enfrentar el problema, ¿correcto? Por eso cuando tu mamá te decía, ¿te vas a arrugar frente al problema? Es decir, ¿te vas a acobardar? No, te está diciendo, tú eres valiente en otras palabras, ¿correcto? Muy bien, a ver, aprovechemos esto. Este ejemplo va a quedar clarísimo, ¿sí? De arrugarse, porque hay que rescatar eso. No deben arrugarse frente a los problemas, ya está, bien entendido. Entonces, el sinónimo contextual de arrugarse, ¿cuál es? Letra A, ¿correcto? Ahí está, lo encierro. ¿Por qué, profesor? Porque no debes acobardarte frente a los problemas. Arrugarse significa en ese contexto acobardarse, intimidarse, ¿correcto? Y dice, no deben. Entonces analizo los contextos y los contextos me van a determinar, me van a apoyar, me van a determinar el significado de esa palabra. Por eso nuestro tema es sinónimo contextual. ¿Y qué es un sinónimo? La palabra que tiene un significado parecido a la otra, pero ahora va a depender del contexto, de las palabras que está alrededor de esa palabra, de ese término. Veamos el siguiente. 2. Todo lo que compro es de mi propio fondo. Ahí está la palabra fondo, ¿correcto? La palabra fondo, ¿ahí qué significa? A ver todos, todo lo que compro. ¿Cuál es el contexto? Este es el contexto. Por favor, tienen que analizar el contexto, porque este contexto lo estoy, ¿sí? Lo estoy encuadrando. Todo lo que compro es de mi propio fondo. Entonces acá me da idea, ¿sí? De comprar, de gastar algo. Entonces fondo no es que tiene un hueco, una profundidad. Es decir, yo compro del hueco, yo compro de la profundidad. No tiene sentido, ¿correcto? Entonces ahí, estimados estudiantes, la palabra fondo, ¿sí? ¿Qué significado toma? ¿Cuál es su sinónimo? Analicemos todo lo que compro. Compro lo que gasto, ¿correcto? Ah, ya, de dinero. ¿Es de mi propio? Ah, muy bien, profesor. Ya analicé el contexto. Entonces, respuesta. La palabra fondo en este contexto significa dinero, ahorro. Correcto. ¿Se dio cuenta? Pero si yo te digo, utilizo la palabra fondo en otro contexto. Digo, tú le dices a tu mamá, mamá, este hueco no tiene fondo. Mamá, la pelota cayó en ese hueco que tiene un fondo profundo. Ahí la palabra fondo adquiere otro significado, mira. No tiene nada que ver con dinero, ¿correcto? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿por qué adquiere la palabra fondo un significado diferente? Por el contexto. ¿Por qué la palabra arrugarse tiene un significado? Por el contexto. Muy bien. Estimados estudiantes, en esta clase yo sé que es compleja, pero también sé y confío en la capacidad que tienen todos ustedes para poder determinar, ¿correcto? ¿Sí? He ahondado en muchos ejemplos porque este tema requiere más de ejemplos que de teoría, ¿correcto? Muy bien, a ver, veamos ahora sí. Quiero que conforme yo he analizado, conforme yo he trabajado con la teoría y los ejercicios, me resuelvan la hoja de trabajo, ¿correcto? Dice, identifica el significado contextual de cada palabra subrayada, ten en cuenta el cuadro inferior. A ver. Muy bien, a ver. Acá el cuadro inferior no tiene sentido, ¿ya? A ver.
lo vamos a tachar, ¿correcto? Sí, acá el cuadro inferior. Acá el cuadro inferior no tiene... Simplemente vas a identificar, vas a marcar la respuesta, ¿sí? Vas a marcar la respuesta de las palabras subrayadas, ¿correcto? Por favor, ahí lo estoy tachando, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? La instrucción es simplemente identifique el significado contextual de cada palabra subrayada, ¿correcto? 1 dice, fue trasladado a una zona fronteriza. Ahora vive en un pueblo retirado cuyo nombre no recuerdo. Acá te dan la palabra fronteriza, vive, retirado. Te dan las alternativas A, B, C, D y E, ¿correcto? Ya, ahora, tú tienes que analizar que la palabra fronteriza no está sola, sino está en un contexto. Vive no está sola, está en un contexto. Retirado no está solo, sino está en un contexto. Muy bien, entonces, y así sucesivamente, usted va a resolver, atento, cada ejercicio de sinonimia contextual. ¿Correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, quiero que tengan presente todo lo que he explicado, ¿sí? ¿Para qué, profesor? Para que resuelva como debe ser. Tiene que analizar el contexto, las palabras que influyen y tiene que marcar la respuesta. Solamente hay una, a ver, veamos si hay otra. Muy bien. Acá hay otra. Dice, marca la respuesta correcta de las palabras subrayadas. Muy bien. A ver, tengo 1, 2, 3. 3 ejercicios, ¿correcto? Marque la respuesta correcta. Ojo, quiero recordarles, ¿sí? Quiero recordarles algo. Siempre estos ejercicios hay que analizar el contexto, las palabras que están alrededor de dicho término en analizar. ¿Correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, espero que haya sido de provecho la clase. Yo sé que la clase tiene un poco más de análisis. No es como las demás, ¿sí? Pero en todos los ejercicios que he planteado he podido yo explicarles con detalle. Cualquier cosa me llaman, estamos en el grupo, ¿correcto? Y para atenderles, o si lo han entendido a perfección, muy bien. Yo estaría y voy a estar muy contento, ¿correcto? Muy bien, estimados estudiantes, y llegamos al final de la clase, ¿sí? Como siempre, les voy a pedir que se cuiden mucho, que estén atentos ahí con mamá, que obedezcan a sus padres, que trabajen, estudien, aprovechen este momento, porque ya va a acabar esto, ¿sí? Ya falta poco y hay que comprender, a veces adaptarnos a situaciones, ¿correcto? Muy bien, un abrazo, se cuidan y hasta la próxima.